Vamos a cambiar de tema, con otro que ha hecho Fernando Díaz también. En estas semanas en que hubo escasez de agua, pues los limeños en distritos como Lince, en el Callao, en Magdalena, en San Isidro, en Miraflores, se volvían locos, se jalaban los pelos, 3, 4, 5 días sin aguas, teniendo aguas por horas, se acababa la cisterna y había pues que llenar las tinas. Una locura. No lo podían creer, era desesperado, no menosprecio esa sensación, efectivamente, con este calor infernal, no tener agua, es un dolor de cabeza. Incluso hubo algunos vecinos que casi se agarran a golpes porque no podían llenar sus baldes de agua. Bueno, piensen que en el Perú hay 2 billones de peruanos que no tienen agua en ningún momento del día. Fernando se fue, por ejemplo, al Parque Porcino en Ventanilla. Ahí la gente convive con este calor infernal, con chanchos, moscas y basura, y no tienen agua en ningún momento del día. En Jicamarca, contrastes de esta capital desordenada que ha crecido de esta manera, tienen cable, tienen internet, pero no tienen agua. Y aquí nomás en La Victoria, en el Cerro El Pino, 30.000 habitantes que conviven con 2 horas de agua al día. Esa es la realidad. Entonces, ¿estamos nosotros para volvernos locos porque nos cortaron el agua 5 días o estamos para jugar carnavales y despilfarrar el agua? Piénselo 2 veces luego de ver este reportaje. ¡Queremos agua! ¿Qué? Los de San Borja, San Isidro, nomás saben comer, ¿y nosotros qué? Nosotros no estamos en nada, que no somos que de quinta clase nosotros. ¡Señor presidente, necesitamos agua! ¿Cómo has reaccionado cuando has visto en la televisión, en los periódicos, que la gente en Lima se muere porque no tiene agua un día, 2 días? ¿Qué cosa podemos decir nosotros que nosotros no tenemos agua desde que estamos aquí? O sea, desde que se creó el Parque Porcino no contamos con agua potable, hermano. Es una ofensa a nosotros, hermano. No saben lo que significa abrir el caño y verla brotar fresca y potable. En su vocabulario no existe aquello de jugar carnavales, chapotear en piscinas o dejar correr el agua que no han de beber. Con medio balde así nos bañamos. Meto la tina, con esto me echo el agua. Para mojar me dejamos usar un par de jarras y vuelta a otras par de jarras para enjuagarme, ¿no? Y toda esta agua la utilizo para mis plantas y para demás cosas. Según estudios, en el Perú hay 2 millones de personas que viven sin agua. Familias enteras que, a diferencia de la recordada señora de San Isidro, que golpeaba furiosa la cisterna porque no había agua en su casa. Ellos llevan décadas sedientos, en medio del sol y la arena del desierto o en lo alto de un cerro, pagando aguateros por el agua más cara del planeta. 23 años que no tenemos agua, que no se preocupan los superiores. Lima Metropolitana no tuvo agua por 3 días y la población colapsó. Por primera vez, muchos pudimos vivir en carne propia la escasez de este recurso sin imaginar siquiera el drama que viven los llamados peruanos sin agua. Yo soy Antonia Guamán Damián y yo soy peruana, sin agua. Como salida de un cuento de Ribeiro, así vive doña Antonia, habitante de Parque Porcino, en Ventanilla. En este lugar, alejado de Lima, conviven unas 15.000 personas con los cerdos rosados y rozagantes, sin agua potable para todos. Mira, Tiene una nata. O sea, ¿esta agua para qué la usas? a veces para comer Pero tienes que hervirla. tengo que hervir. Negra es la cerda más exigente de la chanchería de Antonia y acaba de parir 7 lechones que también reclaman lo suyo. A esta mujer de 78 años le sobran fuerzas para picar la piedra del cerro, pero no para soportar más años sin agua. Mi vida es mi vida, mi hijo. Yo sufrí. Quiero vivir bien, por eso he trabajado. El
El ruido del camión cisterna es música para los oídos de Antonia. Por llenar un tanque, los aguateros cobran ahora entre 100 y 150 soles. El agua nos viene, como le indico, con residuos fecales, con residuos minerales, pero no tenemos otra opción. Tenemos que lamentablemente utilizar esa agua porque ni siquiera el gobierno regional o la municipalidad no nos apoya en nada. ¿Cuántos litros usa para cocinar? Seré por lo menos sus 7 litros para que me alcance para lavar el arroz, para lavarlo la carnecita bien, para lavarlo la soya, desinfectarlo bien. Han aprendido a reciclar el agua, usarlo justo y necesario. Ya no importa si esta tiene larvas o tierra, si es dulce o salada. Nosotros si compramos nos traen agua, ¿sabe de dónde? Nos traen agua de la playa, del mar, salado, contaminado. Y eso, la obligación parece mentira, tenemos que lavarnos. Según el municipio de Ventanilla, solo 6 asentamientos humanos de Parque Porcino tienen agua y desagüe. El resto debe convivir encima con algo peor. ¿Qué cosa es esto? Residuo de pescado, pescado putrefacto. Este es pescado que lo tienden, se lo hacen podrir, bota gusanos y moscas y todito, es un desecho esto. Kilos de pescado podrido tendido al sol en este terreno para luego producir harina de pescado. Un olor nauseabundo que recorre este lugar donde no reverdece ni la esperanza. Mucha gente puede decir, ¿por qué se ponen ahí, pues? ¿Por qué se van a vivir ahí? Ellos tienen la culpa. ¿A quién se le ocurre irse a vivir ahí tan arriba? Eso podría pensar muchas personas. La misma necesidad, hermano. Muchísima gente que no tiene casas, no tiene dónde de repente tener sus chocitas, se vienen acá a vivir con sus hijos. Gente provinciana, hermano, que de repente viene de repente a forjarse un futuro en Lima. Entonces no tiene dónde ir y agarran su cerrito. Los vecinos se quejan también de pagar arbitrios por parques y jardines que no tienen. No hay agua para ellos, menos habrá para las plantas. Un proyecto en promedio se implementa en 7 años. Y muchas veces una zona tiene un proyecto, se focaliza la zona, pero como los pobladores se enteran que va a haber un proyecto ahí, inmediatamente aparecen invasiones. Jorge Poma pertenece a la ONG Peruanos Sin Agua, que ha estimado en 186 el número de asentamientos humanos en Lima que no tienen redes de agua. El tema de este recurso es usado eternamente por políticos en busca de votos. Depende no solo de Sedapal, sino también de municipios y gobiernos regionales. Los conflictos limítrofes entre distritos a veces hacen que el agua no llegue nunca a los caños de lugares lejanos y populosos. Esta zona cercana a San Juan del Lurigancho se llama El Portón. No tienen agua desde hace 10 días. Aquí se reparte desde la madrugada unos tickets para que las cisternas les distribuyan el agua. Acá hay 47 camiones y Sedapal se ha llevado más de 12 camiones para repartir agua gratis a los distritos de Miraflores, Lince, San Miguel, o sea, en distritos que realmente ellos tienen mejores condiciones de vida de nosotros. Los dueños de los camiones pagan a Sedapal 9 soles por llenar sus cisternas. Dicen que los costos del agua se han elevado no solo por la escasez, sino también por el tráfico infernal. No hay agua, señor, usted mismo, y esto es a nivel del Lima metropolitano. ¿Qué pasaría si acá ahorita se produciera un terremoto? ¿Nos morimos de sed todos? ¿O no es así? Llevan 8 días sin agua. Así es, señor, no hay solución. Las cisternas no quieren llegar hasta lo más recóndito de Jicamarca. A María, quien sufrió encima los embates de un huaico, solo le quedan pocos litros en su tanque. ¿18 soles le cobran por llenarlo? Sí. ¿Y cuánto tiempo le dura esa agua? Depende, pues, 20 días. María es empleada de limpieza en el Hospital María Auxiliadora. Sale de su casa a las 5 de la tarde y no regresa hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Su salario mínimo se diluye en agua turbia llena de larvas. ¿Y esta agua usted la usa para? Para comer, para cocinar.
Yo a mi hijo le digo, yo no puedo salir porque me da miedo que me le roben lo poco que tengo. ¿Se roban el agua? Sí, se roban el agua. Un recurso vital como el agua no existe en los cerros empinados. Esta familia de Rinconada Villasol tiene cable, modernos electrodomésticos y hasta internet, pero no tiene agua. Cerca tengo mi lavadora, donde afuera tiene su manguera y hay un tacho grande donde ahí junto el agua de la lavadora. O sea, no boto. Cuando voy a enjuagar pongo la manguera ahí y esa agua también es utilizada. Norma no desperdicia ni una sola gota. El agua con la que lava las verduras es reciclada para limpiar el piso. Lo mismo sucede con la utilizada después de bañarse. Acá no se desperdicia nada, ¿no? No como otros sitios que dejan el caño abierto mientras que se jabonan. ¿Y a tu esposo ¿no? le das tu medida? Sí, mi esposo tiene la medida. Esta es la medida de él, con esto él ya sabe que tiene que lavarse los dientes y la cara. Sin embargo, no hay que irse tan lejos para buscar a esos limeños sin agua. En el Cerro El Pino, el servicio de agua potable solo existe 2 horas al día. A ver, ahora su caño. Ahorita no tenemos agua. Cero agua. ¿A qué hora llega el agua? Ahorita no tiene horario de llegar. No tiene horario. A veces llega a las 6 de la tarde. No tiene horario de llegar. Una verdadera despensa es la casa de Julián Aguirre. Las familias se turnan para dejar a alguien vigilando la llegada de esta ilustre visitante. El Cerro El Pino es una de las zonas de Lima donde no hay agua a las 24 horas. No hay, señor, pero sí te cobran. Te cobran bien acá. Así, venga agua o no venga agua, te cobran el agua. ¿Cuánto paga? Ahorita estamos pagando 40 soles. Hace 20 años había agua para todos en el Cerro El Pino. Hoy, con una población desbordada de 30.000 habitantes, la red de agua y desagüe ha colapsado. Enseñemos a los niños, que son los que vienen más adelante, a cuidar nuestra agua, porque de esa agua vamos a vivir nosotros. Así que, por favor, una invocación a toda la población de Lima y del Perú a no desperdiciar el agua. Esta semana fue el Día Mundial del Agua, recurso natural por el cual se vaticinan hasta guerras mundiales. Han bastado 3 días para que los limeños salgamos de la zona de confort y vivamos la misma desesperación de los sin agua, la rabia de desearla y no poder tenerla.